Hola, buenas noches. Hoy programa en movilidad. Hemos reducido al final el programa a uno solo y lo vamos a emitir, lo estamos emitiendo un poco antes de lo habitual. Vamos a probar a ver también en estos días que no hacemos ni de mañana ni de noche, intentar hacer algo intermedio para intentar al menos seguir la actualidad del día. Y esto es lo que va a pasar solamente hoy, mañana, pasado mañana e incluso el domingo. Vamos a intentar hacer programas cada día, pero vamos a intentar centralizarlos en uno solo a diario. Hoy era un día clave, vamos ya a empezar directamente con las cosas y la realidad. Pues al final la practicidad, todos aquellos que recuerden, decían hace 2 semanas, Feijóo estará siempre contra Vox, no sé qué, es un hombre del Partido Socialista, pam, pam, pam. Pues parece que no van así las cosas. Pacto PP-Vox en Castilla y León, consecuencias o resultados, o primero que se puede interpretar, el PP se quita los complejos de la época de Pablo Casado. Feijóo obviamente apuesta por la practicidad, y esto genera, son los tres resultados importantes, miedo en el PSOE y en la izquierda. Vamos a intentar explicarlo de una manera ágil. Primero, fuera complejos. Oiga, pueden pactar, lo hemos dicho en este canal 25.000 veces, pueden pactar con Vox, guste o no guste, nosotros tenemos nuestra opinión, pero es un partido tan democrático como cualquier otro, y si se llegan a acuerdos de gobierno, se llegan a acuerdos de gobiernos con unos y con otros. Todo lo contrario, era ese PP del complejo, ese PP de Casado y de Gea, que como hemos dicho e insistimos, ha dejado, al mando a Sánchez siendo su socio privilegiado durante todo este periodo de pandemia. El cambio de Casado no solo es un cambio puntual de cara, sino es un cambio de estrategia. Y hay algo que es obvio, en las últimas elecciones, cualquiera que sean, la suma de PP y Vox suma más que la suma de izquierda y todos los raritos que quieran añadir. Incluimos aquí, obviamente, en el caso del Congreso, todos los raritos que se puedan imaginar. Y oiga, y si la suma, pues negocien, hablen, lleguen a un acuerdo. Y esto demuestra al final una cosa importante de Feijóo, que es un señor práctico. Y al final, en esta España, que a veces ha estado muchos meses y muchos años acomplejada y que algunos intentan, y hablamos obviamente hasta las filas del gobierno, en este caso las filas del socialismo, intentan poner ese miedo a intentar seguir que la gente siga acomplejada, pues parece que ha dicho con claridad, oiga, aquí complejos ceros, y si sumamos con estos y podemos llegar a un acuerdo mejor para los ciudadanos que con otros, vamos a sumar. Ahí obviamente entra la negociación, habrá aspectos de Vox que no cuadren, pues no entran, y habrá aspectos del PP que para Vox no cuadren, pues no entran. Eso se llama dialogar, eso se llama hablar, y eso genera obviamente una reacción en cadena de la izquierda y alguna más que vamos a explicar. Obviamente de la izquierda se lo imaginan llamando a la ultraderecha, azotando los caminos del miedo. Suponemos, si no lo han hecho ya, Putin será la nueva ultraderecha. Vamos a leer alguna historia como esa. Recordemos que una vez extinguido el comodín de Franco, extinguido el comodín del rey emérito, parece que solo toca a Putin y ahora la ultraderecha. No sabemos a quién van a colocar en esa situación, si a Le Pen, si a vaya usted a saber a quién, para intentar descualificar ese pacto que algunos vemos sinceramente, como lógico y coherente. Pero lo curioso no es que también se haya unido obviamente Ciudadanos, que ha tildado de vergüenza este pacto. Nos entra la risa, cuando hablamos de Ciudadanos, porque hombre, que un señor que estaba en el gobierno de Castilla y León, como Egea, que ha demostrado una incompetencia grande, porque solo ha salido él en las Cortes de Castilla y León, con lo cual la gente de Castilla y León ha considerado que no lo ha hecho bien, él o su partido, no es igual, pero que no lo ha hecho bien, hable de vergüenza. Quizá la vergüenza sería el haber descendido, como ha descendido el número de procuradores, y no haberse ido a casa. Quizá eso es la vergüenza. Quizá la vergüenza es Inés Arrimadas, haber caído en todas las elecciones a números ridículos y no irse a casa y seguir pactando, intentando buscar un ministerio con el Partido Socialista. Quizá eso, señores de Ciudadanos, sí que es vergüenza. El resto, oiga, es política. Porque, vamos a decirlo, si se puede pactar y no veamos los de Vox, que por cierto ya hemos tenido una mañanita, aunque estemos de movilidad, hemos estado mirando de reojo Twitter algunas cosas, donde muchos de Vox se han cargado contra nosotros. A veces es de estas cosas graciosas. Según parece, no acaban de entender que el pacto entre el PP y Vox es
más beneficioso para el PP que para Vox. Pero bueno, ahí cada uno interpretará lo que quiera. Al final no deja de ser ese movimiento que siempre ha hablado Ayuso y que Feijóo en un movimiento de salón ha conseguido hacer de una manera clara. Ayuso, recuerden, no necesitó hacerlo, aunque haya propuesto en muchas ocasiones que podía ser un plan. Con eso consiguió más votos. Seguramente con este movimiento de Feijóo también conseguirá más votos. La realidad, Ciudadanos parece que no lo acaba de entender. En fin, algunos no entendemos qué hace Ciudadanos en la vida. Lo del PSOE se lo podían imaginar, el resto de izquierda se pueden imaginar. Y sorprende que el Partido Popular Europeo, donde en principio hasta hace 2 días estaba Pons, este que se ha traído para aquí Feijóo, haya criticado el acuerdo. Hombre, en Europa saben que muchas veces hablamos bien y últimamente, viendo la vergüenza que estamos pasando todos en el tema de Ucrania, pues precisamente no hablamos muy bien. Recordemos, Europa se ha pasado los últimos meses criticando al gobierno de Polonia, por citar un ejemplo, sancionándolo incluso, y resulta que luego cuando llega una situación crítica como la actual, el gobierno de Polonia ha demostrado bastante más narices y bastante más, perdón la vulgaridad, cojones, que la propia Unión Europea. Que ahora el Partido Popular Europeo critique el pacto con la, según dicen, ultraderecha. Hombre, habría que ver en dónde está situado Vox y en dónde está situada la ultraderecha que tienen algunos países como los que han expresado su opinión. Quizás seguramente habría que intentar entender las cosas. En todo caso, creemos algunos que un movimiento inteligente de Feijóo, un movimiento sobre todo práctico. Feijóo además ha acusado en otro movimiento de estos, no diremos ahí quizá un poco cubriéndose las espaldas de que pacta con Vox porque el Partido Socialista se ha negado a hacerlo. En pocas palabras, acusa al Partido Socialista de no dejarle otra alternativa. Y si era el caso, pues es un buen golpe de mesa. Nosotros insistimos, la suma de PP y Vox abre muchas puertas a muchas gobernabilidades, incluida la de España, y no hay que tener miedo a pactar si se llegan a acuerdos de temas donde hay lugares comunes. Y entre el PP y Vox, claro que hay lugares comunes. Hay lugares que no son comunes, como tampoco nosotros tenemos lugares comunes cuando hablamos o opinamos con el Vox o con el propio PP. Pero se llegan a acuerdos porque la política es llegar a acuerdos. Y en ese sentido, creemos que es un salto interesante este acuerdo, que seguramente es mucho más interesante que cualquier otro pacto que hubiera podido hacer el PP, porque es el primer pacto que hace tras el liderazgo de Feijóo y nadie se va a creer que Mañueco tome esta decisión de forma unilateral sin consultarlo con el partido. Un movimiento interesante que abre muchas opciones y que posiciona el liderazgo del PP de una manera clara y sobre todo le da un aire de efectividad que es algo que no hay que olvidar. Habla claramente que el PP puede pactar con todos. Y eso es algo que parecía solo estaba de la mano del socialismo, pero que ahora se abre al PP. Y recordemos, el socialismo pactando con todos, sobre todo los raritos, Bildu, Esquerra, etc., consiguió echar al anterior presidente. Ojo a los movimientos que puede haber en breve. Las críticas se podían esperar, los nervios, obviamente en la Moncloa, enormes, no creían que Feijóo diera ese salto, y la campaña de acoso que va a venir de los medios de izquierda, se imaginan que va a ser espectacular desde ya mismo. A todo eso, las cosas se siguen moviendo, y contraataque de Ayuso, que envía a la Fiscalía 12 contratos por 326 millones con implicaciones al propio Sánchez y al ministro de Sanidad, Salvador Illa, hechos en el periodo de pandemia. Ojo, el reto importante, 326 millones, recordemos que lo que hablan cuando acusan a Ayuso son 50.000 euros, hagan sus números, y con disparo directo a Illa y al propio Sánchez. Está claro, nosotros hemos insistido en muchas ocasiones que son temas que hay que estar encima, que no puede haber impunidad en estos contratos públicos, y algunos pensamos que es otro golpe inteligente, seguramente, también vamos a decirlo, consensuado, digamos, con el ala de Feijóo, y este trabajo, digamos, conjunto de Feijóo y Ayuso, pues ya verán cómo empezará a dar frutos en breve.
Mientras, quien sigue haciendo su labor, obviamente, son los tribunales. El Tribunal Constitucional ha tumbado la ley de alquileres catalana. En fin, lo que tumben de Cataluña, casi habría que hablar, lo que no se tumba de Cataluña, porque todo lo que se hace, la mayoría de cosas que se hace, son auténticas barbaridades. Y en ese aspecto, otro golpe al gobierno de la Generalitat, que veremos cómo reacciona. A todo esto no hay que olvidar obviamente la guerra de Ucrania. Según diversas fuentes, el bombardeo del hospital de Mariupol que se informó ayer, pues podría ser otra falsa bandera. Es esto que hemos dicho en muchas ocasiones, hablar de minuto y resultado en el tema, en el conflicto, en la guerra, en la invasión, llámenle como quiera, de Rusia a Ucrania, es muchas veces complicado porque la capacidad de ambos países mediática para intentar colocar argumentos es cuanto menos grande. Y en ese aspecto se hace complejo intentar averiguar qué pasa y qué realmente ha pasado. Y sí que es cierto que lo que somos todos conscientes, o deberíamos ser todos conscientes, es que asistimos a una guerra, y una guerra donde hay muertos, y una guerra siempre es negativa. Y la relación con el Banco Central Europeo, que a pesar de la guerra, pues parece que va a poner fin a los estímulos que había de compra, por ejemplo, de deuda, entre otros, de países europeos. Mala noticia para aquellos que están haciendo muy mal los deberes y se imaginan que el país que está haciendo los deberes de una forma bastante negativa, vamos a decirlo así, es curiosamente España. Los últimos índices que tiene nuestro país en muchos temas y realmente la situación parece que se va todavía a complicar más. Recordemos, se está hablando de una huelga de transportes a partir del lunes. El precio de la gasolina ha disparado ya en muchos lugares por encima de los 2 euros. Y la realidad es que la economía parece que no levanta cabeza. Y vamos a ver si esa materialización que pretende hacer algún partido, en este caso Vox, de la calle, también llega a la propia Moncloa. La realidad, llevamos muchos meses explicándolo, que una situación como esta no tiene sentido que continuara con un gobierno de mentiras y falso, y parece algo que hace unas semanas decíamos con satisfacción, que la salida de Pablo Casado, salvar al soldado Casado de la Moncloa, que había sido su eslogan los últimos meses y casi años, confirma que lo peor ya ha pasado. Con una oposición nula como había con Pablo Casado, con una oposición vergonzosa como había con Pablo Casado, ¿habría gobierno del PSOE? No, de Sánchez. En ese afán de liderazgo, recordemos la teleserie que se está montando, creemos algunos durante años y años. Cualquier otro candidato podría haber sido bueno para reemplazar a Casado. Algunos podían apostar por Ayuso, otros podían apostar por Feijóo. Ayuso parecía que tenía más recorrido en los votantes, Feijóo transmitía más serenidad. El movimiento de Feijóo, como hemos dicho al principio, de unirse a los votos de Vox, pues da más recorrido todavía a esta alternativa y sin lugar a dudas genera muchos nervios en el gobierno, porque saben que ahora da igual salvar a nadie, porque ahora ya no hay soldado al que salvar, y ahora saben o creen que cuando esta oposición esté organizada, seguramente sus días en la Moncloa serán cada vez más escasos. El problema, el desastre que se ha hecho, y ahí creemos ese acierto de llevar a la Fiscalía temas presuntamente corruptos para ver si los resultados aceleran los movimientos. Realmente entramos en una etapa, es más importante de lo que creen, esta decisión, del Partido Popular de juntarse a Vox en Castilla y León y la respuesta automáticamente salvaje de las filas socialistas, incluso de algunos del Parlamento Europeo, pues simplemente confirman que muchos prefieren a un mal presidente con tal de que la mierda no salga adelante. Algunos creemos que las cosas deben de cambiar y que los malos gestores, como los que hemos tenido, deben estar lo más lejos posible de cualquier atisbo de gobierno. Como hemos comentado, hoy este programa, que es un medio, no es ni el café ni el confirmado de la noche, por eso este horario un poco más extraño de lo habitual,
que seguramente será el que imperará por movilidad. Hoy, seguramente mañana, que haremos programa si no hay novedad, el sábado que haremos programa si no hay novedad y el domingo que haremos programa si no hay novedad. Vamos a intentar seguir explicándole las cosas porque creemos que hay que explicarlas para que todo el mundo pueda tener argumentos para luego decidir lo que considere oportuno. Aquí ya saben que ese es nuestro principal motivo. Como siempre, en el Patreon, en el canal La Transferencia, nos despedimos en principio hasta mañana. Si hubiera alguna novedad importante, a lo mejor retomamos a la noche, pero siendo las horas que son, creemos que ya no. Y como siempre decimos, seguimos.